Listo, mis hermanos. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con la predicación de 1 Samuel 7. También voy a hacer como una recapitulación porque pues de pronto, como para ubicarnos un poquito qué estaba pasando en este contexto. De hecho, en 1 Samuel 7, como que otra vez hay un cambio. Sí, como que es como una tercera parte, no sé cómo dividir el libro, pero ya pasaron como dos cosas. La primera, los primeros 3 capítulos de 1 Samuel hablaban de Samuel, su mamá Ana, su nacimiento, su llamado. Del 3 al 6, digamos, si recuerdan Alfonsito, Quique, estaban hablando mucho acerca del arca. El arca, Quique nos hablaba del arca con los filisteos, que les trajo muchos problemas, y el arca con el pueblo, hace 8 días, que también les trajo problemas. Sí, las cosas no se solucionaron. No sé si recuerdan que llegó el arca a cierta ciudad y se les ocurrió la idea de abrirla, inclusive, y muchas personas murieron, no se podía abrir, esa caja no se puede abrir. ¿Sí? Y era algo que si recordamos en Moisés, era algo que era diseñada muy específicamente, muy cuidadosamente, con los mejores metales, oro, era una cosa sagrada, ¿sí? No se podía ser tratada como cualquier cosa, ¿sí? Y en los primeros versículos del capítulo 7 nos van a decir, bueno, hace 8 días estaba en otra ciudad, pero la enviaron, miremos versículo 1, a una ciudad llamada Kiriat Jearim. ¿Sí? Entonces dice ahí, vinieron los de Kiriat Jearim. Entonces recuerden que esta ciudad donde estaba antes, se nos dio el nombre, por ahí no la anoté acá. Bueno, era otra ciudad. Sí. Bet-Semes, ahí estaba donde la última vez que hablamos del arca. Y trajo muchos problemas. Entonces la envían aquí a Kiriat Jearim y ellos ya sabían, como que mucha gente, no sé, pensaba como que por aquí, los filisteos también decían eso, por aquí no traigan eso, esa arca. Pero el pueblo de Kiriat Jearim dijeron, bueno, la recibimos y nos vamos a preparar para no tener problemas. Y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a una persona, ¿no? A Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Entonces ellos entendieron que no podían tratar el arca como cualquier cosa. Entonces tomaron a esta persona, Eleazar, y la santificaron porque tenía que guardar algo, un elemento que era santo. Versículo 2, desde el día, pero bueno, aquí estamos hablando, el arca les había traído problemas antes, pero dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días son 20 años, son muchísimos días, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ya ahorita miramos por qué lamentaban, porque aquí no nos dice realmente por qué, pero ¿dónde estaba? Bueno, aquí tenemos un nuevo lugar donde estaba el arca. Y la pregunta es dónde, más bien, digamos que esos son como pañitos de agua tibia. Esos son medidas a tomar ante una situación complicada. Pero ¿dónde debería estar el arca? ¿Dónde debería estar el arca? ¿Sí? Si recordamos, ¿señor? Sí, si recordamos, no solo la hechura del arca, sino el tabernáculo era una cosa muy específica, materiales, y el arca debería estar en el lugar santísimo. Pero digamos que el tabernáculo era algo más movible, ¿sí? Mientras el pueblo estaba en el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida, que están acá, el arca, que ahí estaba la presencia del Señor, debía estar en un templo. Entonces, otra vez volviendo a la división que yo hacía antes del libro de 1 Samuel, los primeros capítulos, cuando habla de Samuel, de su vida, el arca estaba en el lugar que debía estar. No es necesario mirar, ustedes me creen, después pueden buscar.
En la ciudad se llamaba Silo, Silo, y ahí estaba en un templo, no el tabernáculo, sino en un templo, ¿sí? Y ahí debía estar, ¿sí? Vemos que de aquí en adelante ya se habla es más de un templo para poner el arca. Inclusive más adelante, David quiere hacerle el templo, el super templo, pero Jehová le dice, no, mejor que Salomón lo haga porque usted está como muy embarradito de sangre. Sí, prefiero, me cae bien y todo, pero no, que una persona, de pronto un Eleazar, una persona más pura, se encargue de eso. ¿Sí? Entonces, no era cualquier cosa el arca. Y el problema es que en el capítulo 4, a veces tratamos, y hablábamos también esta mañana de eso, cuando realmente no reconocemos al Señor, ¿sí? Hablando del arca, porque estaba la presencia del Señor. Hablábamos que los filisteos, sí, no tenían ni idea quién era el Señor, no lo trataban con la honra que... Entonces, el Señor les mostró en la narración o en la predicación de Quique, que el mismo Dios les demostró a los filisteos que Él era el único Dios y que sus otros dioses no eran nada. Entonces, el pueblo también debía entender eso, porque todo empezó porque cogieron el arca de amuleto. En el capítulo 4 dijeron, bueno, vamos a tener una batalla, hagamos algo así como, cogamos un amuleto. Y sacaron el arca del templo y se la empezaron a llevar a la guerra y perdieron la guerra. Al principio como que se asustaron los filisteos y dijeron, uy, vamos a ganar. No, la perdieron y los filisteos terminaron con el arca, por tomar a Dios como agüero. De buena suerte, ¿no? Se parece mucho hoy en día, sí, a veces las personas toman a Dios es de buena suerte. Me persino, dejo mi Biblia abierta en tal, voy a misa, vengo aquí a la iglesia, no solo allá, también acá puede pasar. Hacemos cosas de agüero para que me vaya bien. Pero el Señor es mucho más importante que ser tomado como un agüero, y por eso es que el arca termina en el lugar donde no debe. ¿Sí? Bien. Y lo que no habla en este capítulo 7, ¿sí? ¿Por qué no traen el arca otra vez a Silo? Sería una pregunta. ¿Sí? No lo especifica mucho Primera de Samuel, en Jeremías tampoco lo vamos a buscar, y es que en esas guerras con los filisteos, y aquí explica un poquito esa lamentación del pueblo, recuerden. Entonces nos dice aquí en el versículo 2, 1 y 2, que el arca termina en la casa de Eleazar, y pasaron allí 20 años y el pueblo se lamentaba. Ahora sí, ¿por qué se lamentaba? Porque las guerras contra los filisteos no dejaban de cesar y ellos no dejaban de perderlas. Sí, estaban en una situación, y así empezamos este capítulo 7, una situación complicada, casi que los filisteos ya tenían dominio sobre ellos. ¿Y por qué no la podían devolver a Silo? En Jeremías da cierta información que nos permite entender que en esas guerras la ciudad había sido destruida. Entonces ya no había templo. Ya no había templo, por eso es que más adelante, cuando veamos la historia de David, él piensa, bueno, tengo que construir o reconstruir, o sea, ya no había ni templo. Entonces digamos que ese era el mejor lugar y que podía estar por el momento, los pañitos de agua tibia. Pero ahí tampoco debería estar el arca. Ok, muy bien. Y Israel se lamentaba, ¿no? Como le decía, pasaban 20 años lamentándose, los filisteos los tenían súper oprimidos, pero lo que va a pasar ahora, que es lo más importante, y es como el título de la predicación, un llamado a la consagración. Este capítulo es un capítulo bien chévere porque es cuando el pueblo hace algo que el pueblo de Israel se parece mucho a nosotros, a esto. Muchas veces tomamos malas decisiones, pero de vez en cuando le atinamos a una. ¿Sí? Y en este capítulo el pueblo hizo bien, el pueblo le atinó, el pueblo tomó una buena decisión, y vamos a hablar de cómo ellos se consagran en este capítulo, cómo ellos se consagran al Señor. ¿Sí? Entonces, el capítulo de cómo se consagraron al Señor. Y a veces nuestra consagración, porque cuando a veces decimos, bueno, cree en Cristo, conviértete, ¿qué es eso? Confiesa al Señor Jesús como Señor,
y Salvador. ¿Qué es eso? Realmente es una consagración. ¿Sí? Bueno, podemos coger a Jesús de amuleto. Sí, yo creo en Jesús para que me vaya bien. Pero tal vez no estoy entendiendo el señorío de Jesús. Entonces, creer en Cristo, reconciliarme con Dios es una consagración. Y consagración suena más importante, más comprometedor que solamente creer en algo. Entonces aquí nos van a explicar muy bien. Primero partimos de situaciones desesperadas. En la vida, no sé, no fue mi testimonio, pero he conocido muchos testimonios que conocen al Señor en medio de que están cansados, ¿no? De pronto de sus malas decisiones, de pronto de la situación que están viviendo. Y gloria a Dios porque esas situaciones nos acuden, nos ayudan, nos hacen ver la necesidad que tenemos del Señor. Nos hace anhelar un cambio. Ya me cansé de esto, quiero cambiar. Y el pueblo llegó a ese punto, dijo, ya no más de lo mismo, estoy listo para, ahí sí, a escuchar y obedecer al Señor. Y ahí es donde aparece Samuel de nuevo. Sí, Samuel ya estaba adulto, ya era un sacerdote, porque ya Elí y sus hijos ya habían pasado a otro plano. Y en eso consiste esta parte, ¿no? La consagración. Antes de eso, miremos 2 Corintios 5:20. Y es lo que el Señor nos llama. Así sea, no solo a predicar, sino a nosotros mismos, cuando no tenemos al Señor en nuestras vidas. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa era la voluntad de Dios con su pueblo. Esa es la voluntad de Dios con la humanidad. Reconcíliense, dense cuenta de los problemas en que están. En nuestras vidas, como digo, pueden haber malas decisiones, pueden haber situaciones, pero que a veces nos hacen mirar nuestra vista al Señor. Y cuando llegamos en esos momentos, de pronto a veces alguien se acuerda, ay sí, mi primo es como cristiano, ¿no? Voy a preguntarle. Sí, a veces uno, no sé si a usted le pasan que cuando alguien tiene problemas se acerca a usted, venga usted que es cristiano, ore por mí. Venga usted que es cristiano, ¿qué hago en mi familia? Tengo este problema. Venga usted que es cristiano, y eso es ser embajadores. Y aquí llega una persona de Dios, un embajador, y es Samuel otra vez. Entonces, después del capítulo 3, vuelve Samuel al capítulo 7. Y aparece aquí Samuel, versículos 3 y 4. Habló Samuel a la casa de Israel diciendo, entonces él ya sabía, ya los vi mal. ¿Sí? ¿Quieren reconciliarse con el Señor? Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ese sí es una condición. O sea, si no lo hacen no va a funcionar. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Solo a Él y solo a Él servid. Solo a Él, a nadie más. Y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. ¿Cuál es el primer paso que habla Samuel? Quitar de su vida todo lo que sea idolatría. ¿Qué es idolatría? Todo lo que para nosotros sea más importante que Dios. No necesariamente tiene que ser algo malo. ¿El dinero es bueno o malo? Depende. Si le quita el lugar al Señor, es malo. Sí, ayuda para mucho, ¿no? Ahorita yo estoy pensando más en dinero últimamente. El Señor nos ha bendecido mucho, pero ya sí, tengo que ahorrar un poquito más. No más muñequitos, no más, ¿cómo se llama eso? Caprichos. Bien, pero aquí habla específicamente de los dioses, apártense de los dioses de los filisteos. En esa tierra habían esos dioses que eran como muy populares, y eran dioses ajenos, pero en el 4 esos mismos dioses ajenos les dicen los Baales. ¿Sí? ¿Sí ven que repiten dioses ajenos y a Astarot?
Sí, en el 3. Y en el 4, en vez de los dioses ajenos, dicen los Baales y Astarot. Porque digamos que los filisteos tenían este dios Baal. Baal significa el dueño y el señor. Cuando dicen los Baales, quiere decir que era una religión politeísta. Tenían varios dioses, además del principal. ¿Sí? Entonces simplemente es lo mismo. Los Baales, los dioses ajenos, es lo mismo. Y tenemos esta persona, Astarot. Astarot, de hecho, era una diosa. Sí, no era un dios, sino una diosa, con D pequeña, obvio, de la fertilidad y de la sexualidad. Entonces tengan en cuenta eso. Astarot era una diosa de la sexualidad. O sea, de ese tiempo, ¿no? Eso hace 3000 años, no sé, hace mucho tiempo. Entonces adoraban esta diosa de la sexualidad. ¿Y qué pasaba con los Baales? O si ustedes miran las otras religiones, sobre todo las religiones más antiguas, sus dioses tenían una función importante para ellos. Ni siquiera era que quisieran buscar a un dios para que los perdonara, para que los cambiara. No, tenían un lugar, una función muy diferente a lo que a veces pensamos. Mi hermano David, si todavía, sí, no has cambiado de trabajo en las últimas semanas, ¿no? Okay. Mi hermano David trabaja con una empresa que fabrica, no las fabrica, en cuanto a las ¿qué? A las rosas. Entonces él debe saber más que nosotros, ¿no? Las rosas. Entonces, antiguamente solo había la tierra y el cultivo. De pronto el agua, no sé, tendrían sus técnicas, pero donde trabaja mi hermano David deben tener, primero, un abono bien hecho, deben tener ¿cómo se llama eso? Un invernadero. ¿Para qué? Para poder controlar las plagas, el clima. Uy, ahora controlamos el clima. Pero no está mal, ¿no? ¿Será que ellos tenían esa facilidad de controlar el clima, el agua, el pH, control de plagas, abono? No. Entonces tenían que hacer un negocio, no con David y la empresa de David, para que les cultivara unas rosas bien bonitas, sino con los dioses, con los Baales. Entonces ofrecían sacrificios, ofrecían hasta personas para que por favor no les lloviera un poquito más o no les lloviera tanto, no sé, que no se inunde, que no se seque. Sí, estaban a la merced de esos dioses. Entonces, si el dios les favorecía, entre comillas, porque sabemos que no podían hacer eso, ¿qué ganancia tenían ellos? Pues una ganancia económica, esa era de lo que vivían ellos. Pero me parece muy interesante porque estas dos deidades, estos dos dioses, no han dejado de existir. ¿Sí? Acuérdense. Astarot, la diosa de la sexualidad. Muchas personas hoy en día no creen en Dios, pero sí, su ídolo es la sexualidad, la libertad sexual que quieren tener, ¿sí? Poder responder sin control a sus apetitos, pasiones sexuales, pasiones desordenadas. ¿Ha cambiado en algo? ¿Sigue Astarot vigente? Bastante. Y el otro dios, que es el dinero, como hablábamos, que puede ser malo, ¿sigue vigente ese dios hoy en día, el dios dinero? Se dice que el Santiago, creo, que el principio de todos los males es el amor al dinero. Todavía están vigentes 2025 los Baales y Astarot. Y Samuel les dice al pueblo, ya no más con eso. ¿Sí? Ahora Dios es el primer lugar. Y el pueblo, eso es lo chévere de este capítulo, como les decía, el pueblo responde de la mejor manera. Entonces nosotros también tenemos que mirar qué son esos ídolos. Puede ser el dinero, puede ser algo sexual, puede ser cualquier otra cosa, pero ya no más con esos dioses ajenos. También como creyentes debemos consagrarnos todo el tiempo al Señor. Bien, entonces están las mejores intenciones hasta ahora, el pueblo está entendiendo, pero hay que actuar, hay que hacer algo. Y versículos 5 y 6 del capítulo 7 de Samuel. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel
en Mizpa y oraré por vosotros a Jehová. Aquí tenemos a un Samuel ejerciendo su sacerdocio, ¿sí? Intercesión, una sombra de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Lo que el sacerdote, vemos que en Romanos, en Hebreos, nos hablan mucho del sacerdocio de nuestro Señor Jesús, quien intercede por nosotros. Aquí estaba haciendo eso Samuel, en su trabajo como sacerdote, versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces el primer paso que ellos tomaron fue derramar agua. Nos familiarizamos en cuanto al ejercicio de los sacerdotes, digamos, con el sacrificio de sangre. ¿Sí? Se degolla el cordero, se ofrece la sangre, pero hay muchos sacrificios y también depende de la historia, el contexto de la historia, como que había nuevos sacrificios o sacrificios que funcionaban en el momento. Recuerden, no habían un templo, entonces no se podía hacer el ofrecimiento por el pueblo de sangre, sí, o sea, estaban como muy limitados. Este era simplemente vertir agua. Y esto habla de lo primero, de la purificación. Sí, esto era no un sacrificio, una actividad de santificación, derramar agua delante, limpieza, ¿no? El agua es limpieza. Entonces el primer paso era quitar la idolatría, el segundo paso era limpiarnos, ¿sí? Cosas que hace nuestro Señor Jesús también, ¿no? Por nosotros. Hebreos 7, 22 y 25. Este es nuestro Samuel, pero nuestro Samuel permanente. Por tanto, Jesús hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Más adelante vamos a ver cómo el pueblo prosperó con Samuel, pero Samuel se murió, ¿sí? Pero el sacerdocio de Cristo, 24, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en cuanto a la purificación, primera de Juan 1, 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, debemos purificarnos. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad, pecamos, a veces pecamos, ¿no? 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces en Cristo también podemos limpiar nuestros pecados. Entonces vemos aquí una conversión del pueblo, ¿cierto? Digamos que hay un dicho, porque a veces hay dichos cristianos, no son versículos, no son, ¿sí? Son dichos cristianos, que no están mal, pero cuando, no sé, yo he visto mucho que cuando alguien se bautiza le meten como miedo. Le dicen, usted se bautiza y al día siguiente le van a caer pruebas, mi hermano. Como que, uy, no, yo no sé, yo me bauticé y la verdad no me pasó nada así raro. Pero como que yo lo he escuchado mucho, no, usted apenas se bautice y las pruebas le van a caer así, ¿sí? No, pero es verdad, van a haber pruebas después de que creemos en Cristo, eso sí es verdad. Sí, no inmediatamente después, bueno, tal vez al haber ese cambio, yo creo que de pronto la relación con ciertos familiares de inmediato va a ser bastante hostil, entonces bueno, puede que sea cierto esa parte, pero en realidad a veces las pruebas no van a dejar de esperar. Pero si se fijan, el pueblo ya tenía pruebas antes, llevaban años desesperados,
¿sí? Y a veces decimos, no, van a haber más pruebas. A veces yo creo que son las mismas pruebas, pero ahora tenemos a Dios con nosotros. Ahora es mejor. Si no, es que van a haber más pruebas. Pero tranquilos, no va a ser diferente que antes. Sí, va a ser mejor que antes. Inclusive cuando tengamos pruebas. Y el pueblo se purifica delante del Señor y llegan las pruebas en los siguientes versículos. No los dejo esperar. Entonces, ¿dónde estaba el pueblo? Reunidos en Mizpa. Y los filisteos ya los tenían, pues ya no los miraban con miedo a ese pueblo porque pues se estaban dando cuenta que era fácil derrotarlos. Y dijeron, aquí está la oportunidad. Están todos reunidos, llorando, clamando, orando. Los veo así como medio débiles. ¿Se han visto que a veces hay gente que ve cuando nos arrepentimos delante del Señor, ven eso como algo débil? Sí, no se ven tan fuertes, no se ven tan felices. Sí, porque cuando trajeron el arca nos asustaron de esos gritos que daban de capítulo 4. De esos gritos que daban de guerra, pero ahora miren, están ahí como mansitos. Vamos a aprovechar, dijeron los filisteos. Versículos 7 y 8. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Pero, versículo 8, ya era diferente. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar. Tenían un intercesor y tenían de nuevo una relación con su Dios. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, ¿sí? Dios nuestro, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y aquí sí se cumplió el susto que le metemos a los hermanos. Aquí sí, casi que se bautizaron y les iba a caer un pueblo a destruirlos, los filisteos. Pero ellos ya sabían qué hacer. Samuel, ora por nosotros a nuestro Dios. Sabemos que en esta... bueno, como le llamamos antes, ahora Cristo es nuestro sacerdote. Ahora no necesitamos a otro sacerdote que interceda. Oramos en el nombre de Cristo y el Señor nos oye. Entonces, cuando vienen las pruebas, las batallas, podemos clamar ahora al Señor. ¿Sí? Y esta prueba no era cualquier prueba, era los iban a exterminar. ¿Sí? No es que estaban colgados con lo del arriendo. No es que estaban como peleados con el primo, la prima. No. Los iban a exterminar. Pero aún podemos clamar por ayuda al Señor. Hebreos 4, 14 al 16. Es esa ayuda que tenemos nosotros ante las pruebas con Cristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora tenemos un oportuno socorro cuando tenemos a Dios con nosotros. Entonces ya era aquí diferente, seguían las pruebas, pero aquí ya era diferente. Versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche, es decir, que estaba amamantando, era un bebé corderito, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Estamos hablando de consagrarnos al Señor. Lo mismo, este sacrificio de pronto antes no lo habíamos visto, ¿cierto? Es como diferente. Por ejemplo, está el sacrificio de ofrecer sangre. Aquí no están ofreciendo sangre. Está el sacrificio de ofrecer sangre, pero comerse la carne y ofrecerla a los sacerdotes, que era el problema de los hijos de Elí, porque la mejor parte de la carne tenía que ser ofrecida a Dios y ellos podían quedarse con el resto. Y había otro sacrificio que la carne tenía que ser desechada fuera de la... Habían varios tipos de sacrificios. Este era un holocausto. ¿Qué es un holocausto? Es un sacrificio quemado.
Entonces ese corderito iba a ser completamente quemado. Si un sacrificio no es lo más bonito, yo no me lo quiero imaginar, pero si no hay sacrificio, no hay nada. Si no hay sacrificio, no hay pacto. Ya saben a qué voy a ir, ¿no? Entonces, este era un holocausto y específicamente este tipo de sacrificio, este cordero que estaba bebecito, quemado, era específicamente de consagración. ¿Sí? De consagración. Pero chévere porque al final, digamos que a veces cuando tenemos, o al principio más bien, cuando alguien empieza a conocer de Cristo y pasa una prueba, le dice, no, suerte, no, como que me va a ir mal por ese lado, yo mejor ni vuelvo por allá. Pero el pueblo dijo, no, clama a nuestro Dios, Samuel. Samuel, clama a nuestro Dios. No se fueron a la primera prueba, no abandonaron su fe a la primera prueba. ¿Y qué pasó? Versículos 10 y 11. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Aquí pelear contra los filisteos no era una opción. O sea, hay momentos en la vida en que quedamos, como decimos, atados de manos. ¿Y ahora qué, Señor? Yo no puedo hacer nada, ¿sí? Y eso fue lo que hicieron ellos, ¿no? Pues ahí vienen. Samuel siga clamando por nosotros, el Señor nos va a ayudar. Y el Señor les ayuda. Entonces, mientras venía el ejército, cuando estaba ahí justo cerca del ejército de los filisteos, tronó. Y este trueno, no sé si los hirió, los confundió, pero los derrotó. Dice, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Entonces prácticamente Israel no hizo nada. No. Versículo 11, sí les tuvieron que hacer algo. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Generalmente, si se fijan en varias luchas de estas épocas, cuando finalmente un ejército ganaba, pues el otro ejército tenía que huir. Y lo último que hacían eran perseguirlos, ya derrotados, prácticamente ni se estaban defendiendo, a ver cuántos más podían dar de baja. ¿Sí? Entonces, pues ya estaban prácticamente derrotados los filisteos y les quedó el trabajo fácil a los de Israel. A veces así son las cosas con el Señor. Hay batallas muy duras. Hay cosas que el Señor nos deja a nosotros hacer, pero hay batallas muy duras. Esas el Señor se encargará, ¿sí? Debemos confiar. Clamen al Señor. Podemos clamar al Señor por esas batallas duras y el Señor se encargará de ellas. Sí, es como, bueno, entonces mi hijo tiene 2 años, ya camina. Entonces, hermano, usted ya camina, vaya al jardín solo, yo que lo voy a llevar. No, sí, pues no puede, ¿sí? Entonces el Señor, pero de pronto puede recoger juguetes. Sí, ayúdame a recoger ese juguete, ponlo en la caja, no sé. Así es el Señor con nosotros. ¿Quién lo va a llevar al colegio, al jardín? Pues los papás. Sí, es porque Él no puede. Así es el Señor. Cuando no podemos, Él se encarga. ¿Sí? Pero a veces nos deja lo facilito a nosotros. Que obvio, para nosotros no se ve tan fácil, pero sí, es lo facilito para nosotros. ¿Sí? Y yo recuerdo mucho, tal vez esto lo he mencionado anteriormente, pero me dejó impactado una predicación. ¿Sí? Estuve en otra iglesia visitando y el predicador nos contó que una hermana estaba pasando una batalla muy fuerte, que se salía de sus manos y era que prácticamente estaba desahuciada. Los médicos les dijeron, pues no, vete despidiendo porque ya en tantos días, pues pronostica, ¿no? Ya no vas a estar acá, ¿sí? Y la hermana llama al pastor y le dice, mira, yo llevo años conociendo del Señor, yo sé versículos de cómo actuar en diferentes momentos de la vida, pero no encuentro ninguno que me diga cómo morirme. Sí, esa batalla de la hermana tan terrible, ¿no? Y lo llamaron, él sabía que pues era para eso, entonces él fue a visitarla para darle consejo a la hermana. Ella necesitaba consejo en ese momento
difícil, no estaba desesperada, porque sabemos la esperanza que ella tenía, pero era un momento, ¿cómo uno se muere? Sí, sí, yo no me he muerto para darles un consejo de cómo morirse bien, ¿sí? Y es algo, pues bueno, dice el chiste, pero es algo terrible, es algo que da miedo, así, es que nos den una sentencia de muerte de esa manera. Y el hermano iba con miedo a visitar a la hermana. ¿Qué le digo? Porque esto no es cualquier cosita. Y el Señor le usó. Y él le dijo, lo único que le pude decir a la hermana, y el Señor le habló a él, le instruyó, le guió. Le dijo, mi hermana, no sé, no tengo ni idea qué hacer, pero agárrate de la mano de Cristo. O sea, mientras estés en sombra de muerte, solo agárrate de Cristo y ya. Cuando estemos en esos momentos, agarrémonos de Cristo. No sé cómo va a ser, no sé cómo es cierta, no solo es eso, son muchas batallas muy duras que a veces hay en la vida, perder a alguien. El Señor, agárrense de la mano de Cristo, no hay más, no hay respuesta. El Señor obrará, el Señor lucha nuestras batallas más fuertes. Primera de Corintios 11:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Pero fiel es Dios, que no, esa es una promesa del Señor, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Señor, pero no soporto. La palabra dice que sí puedes aguantar un poquito más. ¿Sí? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero inclusive si no, agárrate del Señor. Esa es la batalla que Él va a hacer por ti. Eso es como lo más importante también del pueblo. Entonces el pueblo fijo, se consagran al Señor y tienen esta prueba, pero el Señor les salvó, el Señor les libró. Y después de que el Señor nos libra de una cosa de esas, después de que vemos la ayuda del Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque también hay gente que, como decía, bueno, empieza a conocer del Señor, a la primera prueba se van. Y está la otra cara de la moneda. Tienen con un problema, vienen a la iglesia, el Señor oye la oración, porque a veces nosotros oramos por otras personas y a veces el Señor nos escucha a nosotros para bendecirlos a ellos. ¿Sí? Eso puede pasar. Y las cosas salen bien y también se olvidan del Señor. No, ya el Señor me arregló ese problema, nos vemos iglesia cuando tenga otra vez problemas, vengo por acá. Versículos 12 y 13. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa. A veces se amontonaban ciertas piedras cuando pasaba algo importante. ¿Para qué? La puso entre Mizpa y Sen, que fue donde hubo esta batalla. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y aquí esta piedra que pusieron en este lugar era para recordar la fidelidad del Señor. ¿Sí? Cuando nos pasa también algo bueno, debemos recordar la fidelidad del Señor y ser agradecidos, no irnos otra vez, no apartarnos de Él, porque es que me está yendo bien, ya no necesito de un Dios. Y aquí me parece interesante porque les empezó a ir bien con los filisteos. Dice, la mano de Jehová estuvo contra los filisteos, pero por cierto tiempo. Y más adelante se van a dar cuenta que sí va a ser así. Todos los días de Samuel. Otra vez, cuando muere Samuel, otra vez se vuelve un problema ahí. La mano de Jehová está contra los ataques del diablo hacia ti. La mano de Jehová está contra todo lo que quiera hacerte daño. Todos los días de nuestro sacerdote, Cristo. ¿Sí? ¿Se va a morir? No, va a ser un sacerdocio permanente. O sea, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y ya para terminar, digamos, no me voy a detener aquí en los últimos versículos. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de las manos de los filisteos. Entonces pudieron derrotar a sus enemigos y los otros vecinos. ¿Qué pasó? Y hubo paz entre Israel y los amorreos. Por un lado tenían paz y por el otro lado tenían victoria, y les habían sido restituidas ciertas ciudades que habían tomado los filisteos. Restitución. 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta, o sea, hacía como dicen los cantantes, una gira. Sí, pero de sacerdocio, ¿no? Sí, porque daba vueltas, no estaba dando vueltas alrededor de la ciudad, sino iba de un lugar a otro, ejerciendo su sacerdocio. Y daba vueltas a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Y después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces aquí esta última porción, digamos que la idea principal lo que trae es la restitución, restaurar. El Señor restaura nuestras vidas, ¿sí? Pero primero debemos, resumen para terminar, el mensaje que nos deja este capítulo hoy es volvernos al Señor. Si hay algo más importante que Él en nuestras vidas, quitarlo, dejarlo, purificarnos. ¿Sí? Si hay pecado en nuestras vidas, tenemos a Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, dejar los ídolos, arrepentirnos y consagrarnos al Señor. Y el Señor ya se va a volver nuestro Señor, se volvió el Dios nuestro, decía el pueblo. Cuando recibimos a nuestro Señor por medio de Jesucristo, de su sacerdocio, sí, el Señor oye nuestras súplicas, el Señor pelea nuestras batallas más fuertes, nos deja las más suavecitas porque esas nos ayudan, nos dan carácter, ¿sí? Y finalmente nos restaura. Consagrémonos al Señor. No perdamos el tiempo con otros dioses, porque a veces puede haber idolatría, momentos de idolatría, inclusive en nuestra vida en Cristo. Señor, gracias por este capítulo, Señor, que no es tan negativo, Señor, que es un capítulo de victoria, Señor. No porque el pueblo en sus fuerzas haya peleado contra los filisteos, sino que podemos ver en este capítulo, Señor, tu plan para nosotros, tu plan de reconciliación para nosotros, tu plan de limpiarnos y de restaurarnos, pero sobre todo tu plan de que seamos tus hijos, de que tengamos esta comunión contigo como un padre, para conocerte, inclusive para recibir tu ayuda en los momentos difíciles, Señor. Pero en esta mañana agradecemos que todo esto es gracias al sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Si no hubiera ese sacrificio, Señor, como el ejemplo que vemos aquí, que libró al pueblo de Israel de los filisteos, si no hubiera ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿qué nos libraría, Señor? Por eso agradecemos, Señor, en esta mañana ese sacrificio y honramos a nuestro Señor Jesús, y en su nombre oramos. Amén.